Hola Tauro, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy, corazón mío. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traernos las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Recuerda, Tauro, que son lecturas generales y si hubiera algo que no resonara contigo, tienes que dejarlo marchar. A ver, se acercan experiencias mejores y más grandes. Puede que no seas capaz de verlo, pero mientras lees esto, se están gestando grandes cosas para ti. Confía en el proceso y deja que se desarrolle en el momento divino. Avanza sabiendo que todo está saliendo bien. A veces nosotros no somos conscientes, porque no vemos las cosas con nuestros propios ojos, pero que tú no veas algo no significa que no esté sucediendo. Es la confirmación de que las cosas empiezan a irte bien. Prepárate para avances inesperados, unas noticias y giros argumentales. Llegan las bendiciones. Bueno, parece casualidad, pero ya sabemos que las casualidades no existen, ¿verdad? Por lo tanto, no es casualidad en absoluto que estas dos cartas precisamente hayan salido a la par en tu lectura. Está más que claro que lo mejor está por llegar, que no te estreses, que no te agobies, que en esta vida todo tiene un porqué, incluso las cosas malas, ¿de acuerdo? Incluso las malas experiencias. Como podéis observar, este mazo, se ve tanto por delante como por detrás, se puede interpretar de una manera o de otra, por eso tengo que barajar con los ojos cerrados, porque así que si me veis que se caen las cartas o cualquier cosa, pues bueno, pero un poquito de comprensión. Oye, pues está muy bien, abrimos con la energía de la estrella. Eso me habla de tu energía en general, una energía pues de esperanza, de ilusión, de ganas de avanzar, de luchar, de seguir, de cumplir metas. Me encanta, de verdad. Me alegro muchísimo veros con esta fuerza, con esta energía. Es como que, aun a pesar de que no todo esté tan bien como quisierais, aun a pesar de que muchos de vosotros estáis pasando por momentos difíciles, no os rendís. Y la verdad, esa a menudo es la clave del éxito, el no rendirse, el no perder la esperanza. Enhorabuena, puesto que no todo el mundo es capaz de ello. Mirad qué maravilla. Acabamos de empezar y tienes ya dos arcanos mayores, la energía de la emperatriz. ¿Qué significa la emperatriz en tu vida? ¿Eres tú esta persona llena de abundancia, con esa energía de creación, de iniciativa, con ese poderío sentado en el trono? ¿O es que consideras que a tu vida llega una emperatriz? Cuidado, que nosotros no vemos el sexo de las personas, sino su energía. Puede que seas un varón y que aún así tu energía sea de emperatriz y viceversa. Aquí lo que vemos es la energía y eso es lo que está en tu vida. ¿Tú eres esta emperatriz? ¿O por lo contrario consideras que hay una persona que debe serlo para ti? Yo estoy totalmente convencido de que el 90% de los casos vosotros mismos sois capaces de ser vuestra propia emperatriz. Esa persona independiente, autosuficiente, que se sienta en su trono, con fuerza, con poder y energía, para crear lo que necesita y lo que le hace feliz. También veo que hay una persona que te admira, que te valora y que te ve con estos ojos. Probablemente muchos de vosotros ni siquiera os hayáis dado cuenta, no hayáis caído en la percepción que tiene esta persona hacia ti. Incluso me atrevo a decir de que muchos de vosotros estáis en pareja, estáis en conexión y esto que os estoy diciendo es como que es un poco desagradable incluso. Pero es una realidad que no se puede esconder. Y es que hay una persona que te valora, que te admira, como si pudiera ser su emperatriz.
La emperatriz de una persona, entre otras muchas cosas, nos habla de que alguien te ha observado para tener una estabilidad sentimental, para formar una familia. Hay alguien que considera que tú le puedes dar esa estabilidad, que tú le puedes dar esas ganas de crecer y de avanzar. También veo que muchos de vosotros no es que estéis precisamente en vuestro mejor momento y que ahora lo que necesitáis es sanar. Sanar, cerrar heridas. A menudo necesitamos un tiempo ya sea de soledad, de reflexión, o simplemente para aclarar nuestras ideas. Veo que a muchos de vosotros os vendría muy bien, por no decir necesario, poneros a analizar vuestras vidas, qué es lo que estáis haciendo, si realmente sois felices, si tenéis claro qué es lo que queréis, qué es lo que buscáis, a qué aspiráis en vuestras vidas. Económicamente veo que muchos otros habéis estado haciendo malabares, veo que las cosas se van a estabilizar, siento en el amor que para muchos alguien del pasado intentará comunicarse, intentará regresar. Yo te recomiendo que no tomes acciones precipitadas, que no des un sí por no quedarte solo, ni un no por rencor. Que te pienses, que analices realmente lo que te conviene, lo que te hace feliz y lo que no. También hay algo que tenemos que tener muy claro, y hay personas que a menudo lo olvidan, y es que no es lo mismo amar a una persona que depender de ella. No es lo mismo el amor que la dependencia. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. A menudo me encuentro con personas que confunden una cosa con la otra y para nada es lo mismo. Porque una te llena y te hace feliz y la otra te esclaviza. Dame una carta para Tauro. Siento que muchos habéis tenido problemas financieros, me dicen que se va a establecer. Es importante tener límites razonables. Tenéis que marcaros pautas, ¿de acuerdo? No podemos estar viviendo siempre en las nubes. Tenemos que tocar con los pies en la tierra y por mucho que a veces queramos algo, no siempre es posible, ¿no? Está muy bien soñar, está muy bien ilusionarse, tener planes, tener proyectos, pero siempre con conciencia. Viene un cierre de ciclo en tu vida, un nuevo capítulo, digamos que rompes barreras y que acabas con miedos, con bloqueos, que veo que muchos de vosotros eso es lo que os impide realmente avanzar. Veo que vais a dejar atrás una lucha, un conflicto interno, yo no sé por qué, pero es como que muchos de vosotros tenéis miedo, tenéis inseguridad, como que no estáis del todo convencidos de que seáis capaces de algo, ¿no? De conseguir algo en concreto, de cumplir un sueño, de hacer realidad un objetivo. Creedme, sois capaces. El límite lo ponéis vosotros. Y como te dije en el inicio, vienen cosas muy buenas para ti, así que no seas negativos, por favor. No seamos negativos, no seamos cenizos, no nos bloqueemos, ¿vale? Que muchas veces me encuentro con personas que realmente son agotadoras porque siempre están con esa energía tan pesada, con esa negatividad. Y la verdad es que no tiene ningún sentido, porque yo, por ejemplo, podría haber sido así. Pero si nos hundimos en nuestras miserias, si nos hundimos en nuestros miedos, no va a cambiar nunca nada. Así que, Tauro, como buen guerrero que eres, te pido que saques fuerzas
para poder avanzar y cumplir tus propósitos. Cada persona es parte de un todo armonioso. Elijo creer que todo el mundo está dispuesto a ayudar. Por tanto, allá donde voy en mi vida, encuentro personas que me tienden una mano. Pues claro que sí, cielo, no estáis solos. Hay personas que os quieren, hay personas que os valoran y que desean lo mejor para vosotros. Pues bien, Tauro, cielo mío, muchísimas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo. Espero de corazón que te haya gustado y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje que contenga la palabra participar, encantado, te apuntan en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, corazón. Bendiciones. Gracias.